¿Ya abriste la sesión? Ya la abrí. Va. Buenos días a todos. En unos minutitos más vamos a arrancar con el webinar. Buenos días, buenos días. Esperamos unos minutitos más para que se conecten los demás que se registraron. Y ahorita vamos a empezar con el webinar. Buenos días a todos. Gerardo, si estás de acuerdo, vamos a empezar. Muy buen día. Sí, adelante, por favor. Buenos días, gracias por estar aquí con nosotros el día de hoy. Vamos a tener este webinar en colaboración con INEGI y vamos a platicar sobre los censos económicos que INEGI tendrá este año 2024. Cómo se van a llevar a cabo y la importancia de los censos económicos. Estamos aquí con Gerardo Franco de INEGI, que nos va a explicar en media hora qué son los censos económicos, cómo se llevan a cabo y cómo se puede agilizar este proceso. Gerardo, yo te dejo la palabra. Y pues muchas gracias otra vez más a ti, a todo el equipo de INEGI y a los asistentes del día de hoy. Muchísimas gracias, Sara. Muchísimas gracias por esta invitación y por la participación de todos quienes están aquí. La Cámara de Comercio Italiana en México es un aliado estratégico para poder llevar a buen término estos 20º censos económicos que estamos realizando.
Nuevamente agradecerles la oportunidad de presentarles este panorama general de qué son los censos económicos, al final de esta parte de la presentación, dar una probadita un poquito de cómo nos veíamos 5 años atrás con los principales resultados del censo 2019, esperando que les sean de utilidad. Entonces, quisiera empezar la presentación, si la tecnología nos lo permitiera, listo, platicándoles un poco de los objetivos, los antecedentes y la importancia de los censos económicos. Y bueno, primero comentarles que el objetivo de los censos económicos permiten obtener información de todos los establecimientos, todos, esa es la característica de un censo, y toda la información estadística básica de productores de bienes, de comercializadores y de prestadores de servicios para generar todos los indicadores económicos que permiten perfilar el desarrollo de la economía del país. Eh, Indudablemente los censos económicos son la fuente de información básica más completa y detallada, ¿no? Es indispensable para la toma de decisiones y el análisis y la investigación, tanto en el sector público como en el sector privado y académico. Es esta triple hélice la que permite realizar las mejores inversiones, los mejores análisis y tomar las mejores decisiones desde los diferentes sectores, ¿no? Y nosotros tratamos de poner a disposición de todos ustedes la mejor cantidad y calidad de la información disponible en nuestro país. Es una historia que data de 1930. Desde 1930 se han realizado los censos cada 5 años, es decir, tenemos más de 90 años de historia económica. Es de resaltar el cambio, si se fijan, empezamos en 1930 en el extremo izquierdo y vamos cada 5 años hasta 1986 y luego un periodo a 1989. Este cambio se debe a la creación del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática en aquellos momentos y la intencionalidad de poder realizar los eventos censales más importantes del país, el censo de población, el censo económico y el censo agropecuario, con una suerte de periodicidad que se fuesen intercalando que no se intersectaran estos levantamientos que son tan importantes y tan exhaustivos en el país. Es muy importante señalar que los datos que recabamos corresponden a la actividad económica que se realizó del 1 de enero al 31 de diciembre del año previo. En este caso, los censos económicos recopilarán información correspondiente al año 2023. ¿Qué pasa con un negocio que inició en el 2023? Bueno, ese negocio igual se recopila una cantidad de información un poco más limitada y esta información nos permite generar el Registro Nacional de Negocios, ¿no? Entonces, recopilamos la información de todos los negocios y les damos seguimiento de forma permanente durante todos los censos económicos. Esto eventualmente nos ayuda a construir todo lo que es la demografía de los negocios, cómo estos negocios van creciendo, van ampliándose, van cambiando de actividad, algunos de ellos van dejando de operar. Este censo en particular va a ser muy importante porque el censo previo es de 2019, año previo a la pandemia. Y luego, a pesar de que el instituto mantiene una serie de encuestas nacionales permanentes, encuestas económicas permanentes, además de eso, pues llegamos al gran evento que es el Censo 2024 y nos permitirá reconstruir toda la historia y toda la demografía de los negocios en un periodo tan complejo como la pandemia que ocurrió en 2020. Y bueno, ¿qué es lo que medimos con los censos? Los censos nos permiten conocer qué, cuánto, dónde, cómo y con qué se produce en toda la economía de México, desagregando toda esta información por diferentes variables que un poco más adelante vamos a ver. Y es precisamente esto. Las principales variables de desagregación, los principales desagregaciones y enfoques de los censos nos permiten conocer el personal ocupado por sexo, por características. Este año particularmente se incorpora preguntas referentes a la ocupación de personas con discapacidad y el tipo de discapacidad que enfrentan. También nos permite conocer cuáles son los negocios formales e informales. Quisiera adelantar un poco que el censo es sobre establecimientos
fijos en un local comercial, o bien aquellos locales fijos al suelo en plazas, en centros comerciales, en la vía pública, etcétera, pero con la característica específica de ser locales fijos. Y el personal, cuando el negocio está incorporado e incorpora su personal a temas de seguridad social, se le considera un negocio formal o bien, en el caso contrario, informal. Los medios de pago que utilizan, ustedes saben, y sobre todo platicábamos en estos momentos, después de la pandemia, empezó a reconfigurarse la economía del país y los medios de pago fueron mutando, ¿no? Hoy en día es más importante, sobre todo en las pequeñas empresas, el contar con pagos electrónicos, y los censos nos van a permitir medir qué tanto esto ha evolucionado. Esta es una pregunta también de reciente incorporación. La forma en la que se organizan las empresas, si son una empresa única, digamos una lonchería, una tienda de abarrotes, si son sucursales, si son empresas que trabajan para otra empresa, etcétera. También nos permite ver el tipo de actividad económica, según la clasificación del CIAN. Tenemos toda la clasificación del CIAN, a todas las empresas se les clasifica de acuerdo al CIAN. También, y esto es muy importante, nos permite conocer la información estadística de toda la economía mexicana por municipio, por localidad, por AGEP o por manzano, por región. El nivel de desagregación que sea viable siempre y cuando no viole los principios de confidencialidad de la información. Para nosotros en INEGI es muy importante proteger la información que ustedes amablemente nos proporcionan y cuidar que su uso y su distribución sea únicamente para fines estadísticos. ¿Esto qué implica? Pues que tenemos protocolos de seguridad desde el levantamiento del trabajo de campo hasta la difusión de la información, de tal suerte que nunca proporcionamos información de la cual pueda, de alguna forma, abstraerse información individual. A ninguna entidad federal, pública, privada, a nadie le proporcionamos ese tipo de información. También nos permiten conocer los negocios en México en función de su tamaño, de acuerdo al número de empleados, si son micro, pequeñas, medianas empresas, etcétera, o grandes empresas, ¿no? Por año de inicio de operaciones. Esto es importantísimo porque, como comentábamos, nos permite ir construyendo toda la demografía de los negocios. Nosotros conocemos, tenemos información de las empresas, de eventos anteriores, y preguntamos por el año de inicio de operaciones. Y dependiendo de esa dinámica se va construyendo toda la demografía de los negocios. Obviamente, cuando uno vincula esa pregunta con la actividad económica que realiza, va viendo las modificaciones en la actividad económica que han tenido estos negocios. Por categoría jurídica, si son asociaciones civiles, organizaciones sin fines de lucro, etcétera, etcétera, ¿no? Por razón social, también pues por la principal problemática que presentan estas regiones, estos establecimientos, por su dedicación al mercado nacional o extranjero, algo muy importante, y de nuevo reiterando que es un cambio muy post-pandemia, por el uso de tecnologías de la información, por el tipo de comercio electrónico que realizan, y por la fuente de financiamiento. En este caso, por ejemplo, estamos incorporando cada vez más, estamos incorporando en las preguntas que se realizan el acceso a fintech, por ejemplo, ¿no? Quisiera hacer una pausa aquí, precisamente comentarles que los censos económicos datan de 1930, pero el país no es el de 1930. Y entonces cada evento censal inicia con una consulta pública en la que se van monitoreando con información de ustedes, de los propios usuarios, las solicitudes del sector académico, del sector público, las nuevas tendencias internacionales, se incorporan a la consulta pública para eventualmente poder incorporar, modificar o ampliar las preguntas que el censo realiza. Se traba un poco cuando tardo demasiado se tarda la diapositiva en cambiar, perdón, está listo. Bueno, las dimensiones que maneja el censo, pues como comentábamos, es una dimensión histórica que nos permite reconstruir la historia desde 1930
temática, son estos niveles de desagregación que mencionábamos en la diapositiva previa. En realidad están detrás de ellas 200 variables comunes a todos los sectores. Estos son solo las variables comunes a todos los sectores, pero además existen variables específicas para sectores, para cada uno de los sectores que participan en la economía. También nos permite obtener, nos ofrecen datos de todas las actividades económicas, excepto las del sector primario, agrupadas en casi 1000 actividades económicas del CIAP, ¿no? La desagregación geográfica, como comentábamos, nos permite hacer un zoom incluso al nivel de manzanas. Y cuando uno junta toda esta historia, cuando uno analiza o tiene a su disposición toda esta historia, la toma de decisiones se vuelve más sencilla y más ordenada. Entonces, la labor del instituto es partir de acercarnos a ustedes, captar la información que ustedes nos ofrecen, tratar de ordenarla con las mejores prácticas internacionales y ponerla a disposición nuevamente de la población. Los censos económicos son la fuente más importante para generar otros mecanismos de generación de información estadística. Ustedes saben, por ejemplo, pues que existe el Registro Nacional de Empresas Mexicanas, las encuestas económicas nacionales, seis encuestas anuales, otras tantas mensuales y encuestas especiales. El sistema de cuentas nacionales que da cuenta, por ejemplo, de las cuentas satélite de turismo, etcétera, la creación de índices de precio, la actualización del marco geoestadístico y el conteo de vivienda 2025. Todos ellos utilizan la información del censo económico. Es decir, no podríamos desarrollar buenas encuestas específicas, especiales o permanentes si no conocemos el marco muestral adecuado, ¿no? Y el censo es el que proporciona ese marco muestral adecuado. Llama la atención quizá el decir, bueno, ¿y qué pasa o por qué el conteo de población y vivienda 2025 se va a servir de los censos económicos? Bueno, esto es muy importante porque en los censos económicos, les comentaba, recopilan información de los establecimientos físicos, pero también de la actividad económica que se desarrolla en vivienda, siempre y cuando exista un espacio específico en la vivienda para su desarrollo. Entonces, durante los censos económicos, se toca cada puerta en el país dentro de las localidades que les voy a presentar un poco más adelante, cada puerta y se pregunta si se realiza alguna actividad económica específica en la vivienda y se incorporan. Es muy importante señalar que no está incorporado ahí la prestación de servicios profesionales, sino todas las demás actividades económicas desarrolladas en vivienda y con un servicio y con un espacio específico para su desarrollo. Por ejemplo, costura, etcétera, ¿no? Pues, permítanme un segundo, es lo que decía cambiar. Ok, quisiera platicarles ahora la estrategia general de los censos económicos y del esfuerzo que esto implica. Bueno, pues, ¿de qué tamaño es el esfuerzo de los censos económicos? Bueno, pues los censos económicos van a hacer un recorrido exhaustivo de más de 40,000 localidades. Son cerca de 44,000 localidades las que vamos a estar recorriendo en el país. Y estas son todas aquellas localidades con más de 2,500 habitantes, incluyendo obviamente todas las grandes áreas metropolitanas. Todas las cabeceras municipales, aunque no cuenten con la población, con los 2,500 habitantes que comentábamos en el bullet anterior. Todos y cada uno de los corredores turísticos, industriales, etcétera. Algunos establecimientos, más bien todos los establecimientos importantes ubicados en zonas rurales y una muestra de localidades rurales, ¿no? Entonces, localidades rurales de menos de 2,500 habitantes. En total, entonces, recorremos más de 1,7 millones de manzanas en todo el territorio nacional. Para hacer esto, pues, estimamos contar aproximadamente, y esto es una estimación, si no, no tendría sentido realizar los censos económicos, se estima que habrá alrededor de 6,6 millones de establecimientos. ¿Cuánto es esto? Bueno, es prácticamente la población del estado de Puebla. Es decir, si cada persona que habita en Puebla fuera un dueño de negocio, estaríamos visitando a cada una de estas personas en los próximos meses. Para hacerlo se necesita contratar a más de 32,000 puestos eventuales. 23,000 de ellos están hoy en día recorriendo cada una de estas 1,7 millones de manzanas
y tocando a la puerta, buscando que los establecimientos nos abran un espacio y nos proporcionen esa información. Esta labor no sería posible sin el apoyo de todas y todos. Y bueno, ¿qué es lo que esperamos o cómo logramos esto? Bueno, pues a través de la difusión en cámaras como en este espacio, agradecerles, aprovecho nuevamente para agradecer la oportunidad de conversar con ustedes de qué van los censos económicos y poder platicarles de este evento para que ustedes nos ayuden para difundirlo con sus asociados. Y bueno, pues a partir del 6 de febrero ya estamos captando la información. Como les comentaba previamente, el 6 de febrero iniciamos la captación de información. Aquí es muy importante resaltar, estoy hablando de la captación de información, pero ha habido procesos previos. Por ejemplo, en enero inició lo que le llamamos el conteo previo, que nos permite mantener una adecuada calidad de la información. A partir del 6 de enero, personal del INEGI empezó a recorrer todas las manzanas, se mira geográficamente las manzanas y se ubica si ha habido cambios en vialidades, en nombres, si se amplió la manzana, si cambió la geografía de la manzana, si se abrió una nueva manzana, etcétera. Además de esto, se recorre y se puntea o se contabiliza el número de establecimientos, los cuales el censor que inició el 6 de febrero deberá de visitar cada uno de ellos. Con esto logramos un doble chequeo. Así sabemos de primera instancia cuál es la cantidad de información mínima que debe de recopilar cada censor en cada manzana. Y digo mínima porque, como les comentaba previamente, el censor va y toca cada una de las viviendas de ese 1.7 millones de manzanas y pregunta por la realización de actividad económica dentro del hogar. Nuevamente remarcar, porque este es el sello de la casa, me parece más importante, que toda la información que se proporciona al INEGI es confidencial y está protegida por la ley en términos de protección del 37 y 38, el artículo 37 y 38 de la ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica. El artículo 45 habla de un compromiso de la ciudadanía, de la ciudadanía por proporcionar esta información, ¿no? Entonces, con esto cerramos la parte de oferta y demanda el INEGI tocando la puerta de nuestros establecimientos, de sus establecimientos, asegurando que la información es estrictamente confidencial y no puede ser usada para fines distintos a los estadísticos. Reiterar, no hemos tenido ningún tipo de demanda por proporcionar información de forma individual. La autonomía del instituto es parte de las garantías y la experiencia de su personal, de estas 23,000 personas que están recorriendo el país, la mayor parte de ellas son empleados que, si bien son eventuales, participan en diferentes proyectos de información estadística en el INEGI. ¿Cuál es nuestro calendario? Bueno, como les comentaba, empezamos en 2022 con la consulta pública. En la consulta pública platicábamos ya, se recopiló información de qué era lo nuevo que se debería de incorporar a cuáles eran las nuevas temáticas, en dónde se debería profundizar más, etcétera. De nuevo, esta consulta pública recopila las mejores prácticas internacionales, pregunta al sector público, privado y académico sobre las nuevas necesidades de información y luego se incorporan en abril de 2023 a una prueba piloto. Con los resultados de la prueba piloto se decide si es viable o no incorporar la pregunta o bien la temática, pero modificar la pregunta porque fue de difícil respuesta, digamos, o comprensión. Después de esto, entre julio y octubre del 2023, realizamos la actualización del grupo prioritario de negocio. ¿Qué significa esto? Que para muchos de ustedes, las empresas más grandes del país, fuimos y tocamos a su puerta, a la puerta de la sucursal, y les preguntamos, oye, tenías este número de sucursales, este número de establecimientos distribuidos en todo el país, quisiera saber si siguen siendo los mismos o no, ¿no? Y a partir de esta visita se actualiza el directorio de este grupo prioritario de negocios, se actualiza, se forma el primer contacto con las gerencias de estos establecimientos del grupo prioritario de negocios e incluso se acuerda el mecanismo de intercambio de información
que vendrá más adelante, ¿no? Es decir, si van a proporcionar la información a través de un único informante, si se requiere visitar a diferentes informantes dentro de la propia empresa, etcétera, etcétera, ¿no? Todo esto ocurre entre julio y octubre, pues la información que nos proporcionan además es checada contra la información de eventos anteriores. Por ejemplo, se puede ver a través, y esto tiene que ver con el uso de imagen de nuevas tecnologías, se ve a través de imágenes satelitales aquellos establecimientos que ya fueron decretados como bajas, se visita para ver que el establecimiento ya no esté operando y satelitalmente se comprueba la existencia de los establecimientos, las nuevas altas y el directorio que nos proporciona. Luego, de noviembre a diciembre, se realiza la captación de la muestra, se realizó la captación de la muestra rural. Esto es, las localidades de menos de 2.500 habitantes, se diseñó una muestra y a ellos se les fue a visitar para conocer también la dinámica económica en localidades de menos de 2.500 habitantes. Ahora, y este es el periodo quizá más importante en términos operativos, entre enero y mayo se realiza el conteo de lo que denominamos grupo operativo masivo, es decir, la gran cantidad de información, el recorrido sustancial de 1.7 millones de manzanas. Aquí iniciamos con el conteo previo, que es esta dinámica que les comentaba, en donde una persona va simplemente contando cuántos establecimientos hay, y luego en febrero inició ya la captación de información. Entonces, durante toda esta etapa estamos visitando lo que podríamos denominar las empresas más pequeñas, ¿no? Las pequeñas, micro, pequeñas y hasta medianas empresas. Y luego de mayo a agosto empezamos a hacer la captación del grupo prioritario de negocios. Ese grupo que con el que tomamos contacto en julio y octubre del 2023 y aquí los empezamos a visitar en esta siguiente etapa, ahora sí para captar su información. Además de ello, captamos información específica ya de otros grupos, de otros sectores como la pesca, la minería, el sector transportes y construcción. Y luego, en unos cuantos meses de gran demanda, de gran trabajo, bueno, por si fuera poco el trabajo que se hace con los 23,000 sensores, entre agosto y enero nos dedicamos a procesar la información, a ver la consistencia, a mandar a revisar cuestionarios. Eh, Podemos entender que de repente un sensor se le vaya un cero de más y en lugar de reportar 1 millón, reporte 10 millones, cuando se identifican esas situaciones, el sensor vuelve a ir a corroborar la información, bueno, no el sensor, el personal del INEGI vuelve a ir a corroborar esa información y tenemos que dejar todo listo para que en enero del 2025 ustedes tengan a su disposición los resultados oportunos, los primeros tabulados. Después de ello, en julio del 2025, presentamos ya los resultados definitivos. Pues esta es la labor que se realiza con los censos económicos o que se está realizando con los censos económicos 2024. Quisiera darles una probadita, en aras de respeto a su tiempo y a lo que implica, y simplemente no podría ser viable presentar las 200 variables que traen el censo, pero sí abrir un poco el apetito o reiterar el conocimiento que ustedes tienen de la información que proporciona INEGI a partir de los censos económicos 2019. Pues miren, primero ver cómo hemos evolucionado en términos de establecimiento. De los 23 millones de establecimientos que éramos en el censo, que contamos en el censo económico 2004, ya en el censo económico de 2019 esperamos encontrar a 36 millones de establecimientos, con una tasa promedio anual de, de personal ocupado. 36 millones de personas ocupadas en establecimientos en el 2019. Esto representa una tasa media anual del 4% entre 2014 y 2019, ¿no? Entonces, 36 millones de personas estaban ocupadas en el 2019 en establecimientos del censo económico.
La evolución también del valor agregado, con base, con precios constantes de 2018, se puede ver un poco en la gráfica y vemos cómo el valor agregado de la producción en estos establecimientos ha incrementado sustancialmente a una tasa del 5.9% en el periodo 2014 a 2019. ¿Cómo ha cambiado este valor agregado por sectores? Bueno, pues las manufacturas es un sector que evidentemente ha ganado mucho desde su participación del 29.3% en el censo de 2019 al 32% en el 2019, perdón. Y un sector importante esta presentación, el sector comercio también ha evolucionado sustancialmente. Su participación en 2009 era del 12.4%. En 2019 ya era del 21.4%. Otros sectores como minería, electricidad, han visto modificados también sus participaciones a la baja. ¿Cómo se ve los establecimientos, el personal ocupado y el valor agregado a partir de datos del 2019 en cuanto a su distribución por pequeñas, medianas y grandes empresas? Y obviamente México es un país en donde prevalecen los establecimientos micro, ¿no? En 9.5, 94.5 de 95% de los establecimientos pertenecen son micro empresas, ¿no? Su personal ocupado, sin embargo, representa el 37.2% y participan con el 14.6% del valor agregado. En sentido contrario, los grandes, que tienen una participación muy pequeña en términos de establecimientos, ocupan al 32% de la población y su valor agregado en la producción es de 54.7%. ¿Cómo se ve esto para el sector comercio? En el sector comercio prevalece fundamentalmente los establecimientos micro, también participan con el 60% prácticamente del personal ocupado y su valor agregado es cercano al 33%. En términos de su vocación, según el valor agregado, vemos cómo las actividades industriales se concentran en la zona norte, pero en el corredor del Pacífico, sobre todo en la parte sur, la actividad comercial es la que prevalece. A continuación, la misma gráfica, cuando ya quitamos el resto de las actividades, vemos manufactura y el resto de las actividades, y así se ve el valor agregado en su distribución geográfica. Y esta es la del sector comercio. En cuanto al sector comercio, que agrupa tanto comercio al por mayor como el comercio al por menor, como reiteramos, las principales entidades Chiapas, Guerrero, Sinaloa, Oaxaca, Colima, Yucatán, Michoacán, Nayarit, se concentran las actividades en el sector comercio. Y de mi parte yo creo que aquí termina la presentación, comentarles quizá nada más que de febrero a mayo estamos solicitando su apoyo para difundir la realización de estas actividades que estamos haciendo en establecimientos micros y pequeños, y de mayo a agosto en establecimientos medianos y grandes que ya fueron actualizados en el grupo prioritario de negocio. También esperamos su apoyo para compartir esta presentación y los cuestionarios entre sus afiliados, de tal suerte que ellos sepan de entrada cuáles son las preguntas que se van a realizar en el censo. Agradeceríamos también muchísimo su apoyo a través de la difusión de los censos económicos. Esta parte quisiera comentarles, hacemos las labores de difusión como nuestros aliados estratégicos nos lo pidan, proporcionamos infografías a la medida, hacemos los banners con las características que sus páginas electrónicas lo requieran, etcétera, buscando tener acceso a que ustedes nos apoyen en la difusión de esta iniciativa tan importante. Y una última etapa es, pues finalmente tenemos algunas negativas que pues esperaríamos quizás su apoyo para tratar de ayudarnos para que nos respondieran. Y bueno, ahora sí, de mi parte, ya nada más comentarles que los censos están disponibles, la información de todos los censos está disponible en la página de INEGI, en la página Censos Económicos 2024.mx, y pues reiterar la importancia de que
de participar en esta iniciativa y recordar que es tiempo de los censos económicos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Gerardo. Muchas gracias a todo el equipo de INEGI. Nosotros encantados de colaborar con ustedes. Entonces, estamos disponibles pues a apoyarlos en lo que nos dijiste. Yo ahora dejaría la palabra a los asistentes para ver si abriendo su micrófono o escribiéndolo por mensaje tienen alguna duda o alguna pregunta. Ya están abiertos los Pero micrófonos. si quieres, pide tu quesadilla. Gracias, Ale. O sea, yo me lo hice así porque no me hice quesadilla. Ah, ok. Hola, Saraí, ¿tienes tu micrófono abierto? No sé si nos tengas alguna duda o alguna pregunta. Una estrategia que no conocemos, ¿no? O sea, desde nuestro lado hemos escuchado algunas cosas, pero no. Gerardo, no sé si entendiste la pregunta de No, Víctor. muchísimas gracias. Infortunadamente la escuché solo al final, no sé si fue solo mi micrófono, pero escuché nada más un pedacito al final. Víctor, ¿me puedes apoyar en repetir tu duda? Si quieres, Víctor, repetir tu pregunta. Si no, tenemos una pregunta de Ethan Romero. Hola, Ethan. Sí, les compartiremos esta presentación con mucho gusto y la grabación, el webinar está siendo grabado. La grabación se subirá al canal YouTube de la Cámara. ¿Algunos asistentes que tengan otras dudas, otras preguntas? Si no, pues les vamos a compartir por correo la presentación y los contactos de INEGI a los cuales pueden escribir o llamar para si les surgen preguntas o dudas en los próximos días. Yo agradezco una vez más a Gerardo, a Annalise, que nos apoyó a organizar este webinar, a Ale para los aspectos técnicos de la grabación del webinar y a todos los asistentes. Estamos en contactos y una vez más, Gerardo, nosotros encantados de poderlos apoyar. Gracias por este webinar, gracias por esta plática muy valiosa. Estamos en contacto, yo les deseo un bonito día y un bonito fin de semana. Muchas Gracias, gracias. buen día. Hasta luego, gracias. Muchas gracias. Hasta luego.